Buenas tardes o buenos días, profesora y compañeros. Hoy junto a mi grupo vamos a hablarles sobre la radioterapia. La radioterapia se ha convertido en una herramienta esencial dentro del tratamiento moderno del cáncer. Su aplicación representa la unión entre la precisión tecnológica y el conocimiento médico, permitiendo abordar los tumores de manera cada vez más eficaz y segura. Detrás de cada tratamiento existe un trabajo coordinado entre especialistas, una cuidadosa planificación y equipos diseñados para actuar con exactitud milimétrica. En este video explicaremos el proceso que hace posible la radioterapia, sus tipos, funcionamiento y la importancia del equipo profesional que participa en cada etapa del tratamiento. La radioterapia es un tratamiento oncológico que utiliza radiaciones ionizantes como rayos X, rayos gamma y protones para destruir o dañar las células cancerosas. Actúa principalmente de forma local, apuntando la radiación directamente sobre el tumor para impedir que las células malignas crezcan y se reproduzcan, dañando su material genético y causando su muerte. Aunque también puede afectar células sanas cercanas. Estas tienen mayor capacidad de reparación, lo que permite que la radioterapia sea efectiva en el control del cáncer con un daño relativamente limitado a los tejidos normales. La radioterapia puede ser usada con fines curativos o paliativos y se administra mediante diferentes técnicas. Radioterapia externa, que utiliza máquinas como el acelerador lineal para dirigir haces de radiación desde fuera del cuerpo. Y braquiterapia, en la que se colocan fuentes radiactivas directamente en o cerca del tumor. Este tratamiento puede emplearse solo en combinación con otros métodos como la cirugía, la quimioterapia o la inmunoterapia. Además, la radioterapia ha evolucionado en precisión y tecnología para mejorar sus resultados y reducir efectos secundarios. A lo largo del tiempo, la radioterapia se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer, siendo necesaria en aproximadamente más del 50% de los casos. Los avances en física, oncología y tecnología computacional han permitido desarrollar equipos y métodos más precisos que minimizan el daño en tejidos sanos y potencian la eficiencia del tratamiento. Sin embargo, la radioterapia puede producir efectos secundarios, que varían según la zona tratada y la dosis administrada. La historia de la radioterapia se remonta a finales del siglo XIX, comenzando con el descubrimiento de los rayos X en noviembre de 1895 por el físico alemán William Conrad Röntgen. Este hallazgo marcó un antes y un después en la medicina, al abrir la posibilidad de usar la radiación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Poco después, en 1896, Henry Becquerel observó la emisión espontánea de radiación al estudiar la fosforescencia del sulfato de potasio-uranio, fenómeno que denominó rayos Becquerel. Este descubrimiento fue fundamental para la comprensión de la radioactividad. Posteriormente, Marie Curie amplió estos conocimientos al descubrir dos elementos radioactivos, el polonio y el radio, que emitían radiaciones de alta energía capaces de penetrar y alterar tejidos vivos. Al darse cuenta del potencial terapéutico de estas radiaciones, en 1901, Marie Curie sugirió introducir un pequeño tubo radiactivo en contacto directo con tumores superficiales, dando origen a la técnica conocida como braquiterapia. Esta técnica consistía en colocar la fuente radiactiva muy cerca o dentro del tumor para destruir las células malignas localmente y así tratar el cáncer. Paralelamente, en Estados Unidos, el médico Emil Grove utilizó poco después los rayos X para tratar a una paciente con cáncer de mama, lo que se considera uno de los primeros usos clínicos de la radioterapia. Y durante las primeras décadas del siglo XX, la radioterapia comenzó a desarrollarse concretamente como tratamiento. Se establecieron los principios biológicos importantes como la radiosensibilidad de los tejidos y la importancia del fraccionamiento de la dosis, que consiste en administrar la radiación en varias sesiones para maximizar el daño al tumor y minimizarlo en tejidos sanos. En 1922, el oncólogo francés Henri Coutard presentó en un congreso en París evidencia clara de la efectividad del fraccionamiento de dosis para tratar cáncer avanzado de laringe, con resultados significativos y pocos efectos secundarios.
Este avance significó un salto cualitativo en la aplicación clínica de la radioterapia y sentó normas para su uso estandarizado. En cuanto a la tecnología, la radioterapia comenzó con rudimentarios tubos de rayos X, que tenían limitaciones tanto en potencia como en precisión. A mediados del siglo XX, la introducción de las bombas de cobalto permitió administrar dosis mayores de radiación de forma más controlada y segura, mejorando la eficiencia del tratamiento. Luego, en la década de 1950, se desarrollaron los aceleradores lineales, que revolucionaron la radioterapia al generar haces de radiación de alta energía con mayor precisión, permitiendo alcanzar tumores profundos sin dañar tanto los tejidos circundantes. Estas máquinas forman la base de los tratamientos modernos y han facilitado el avance hacia técnicas más sofisticadas. Desde ese momento, la planificación de la radioterapia ha ido evolucionando con la ayuda de tecnologías de imágenes médicas y computadores. Hasta los años 80, los planes de radioterapia se hacían con radiografías convencionales, pero con la llegada de la tomografía computarizada, resonancia magnética y la informática, es posible localizar con exactitud el tumor y proteger los tejidos sanos al diseñar tratamientos personalizados en 3D. Estas mejoras han permitido desarrollar técnicas como la radioterapia conformada, la radioterapia de intensidad modulada, la radiocirugía estereostática y la radioterapia guiada por imágenes, que maximiza la eficacia y reduce los efectos secundarios. En paralelo a los avances tecnológicos, la radioterapia experimentó un crecimiento en la investigación clínica, especialmente con ensayos que demostraron su utilidad combinada con otras modalidades terapéuticas, como la cirugía y la quimioterapia. En cánceres como el de mama, próstata, cuello uterino y cabeza y cuello, la radioterapia ha demostrado mejorar significativamente la tasa de curación y la calidad de vida de los pacientes. El desarrollo de la radioterapia ha tenido también momentos importantes en distintas regiones, como la introducción en España en 1906 por el Dr. Celedonio Calatayud, pionero en la lucha contra el cáncer en ese país. A nivel mundial, la tecnología y el conocimiento se han compartido y perfeccionado continuamente gracias al esfuerzo conjunto de físicos, médicos e ingenieros. Marie Curie, con su descubrimiento del radio y su aplicación terapéutica, es sin duda una figura emblemática en esta historia, y su legado en oncología radioterápica ha perdurado más de un siglo, siendo fundamental para el tratamiento del cáncer en la actualidad. Durante estos años, la radioterapia ha pasado de una técnica experimental con riesgos elevados a un tratamiento preciso, seguro y con un papel indispensable en la medicina moderna contra el cáncer, demostrando un progreso continuo tanto en aspectos científicos como tecnológicos. La radioterapia tiene un propósito directo: destruir células cancerosas dañando su ADN. Al impedir que estas células sigan creciendo y dividiéndose, el tumor se reduce e incluso puede desaparecer por completo. Aunque la radiación también puede afectar células normales, estas suelen tener mejores mecanismos de reaparición, lo que permite enfocar el tratamiento en el tumor con un margen de seguridad. Algo importante es que la radioterapia es un tratamiento localizado, actúa solamente en las zonas donde se aplica, a diferencia de la quimioterapia, que recorre todo el cuerpo. Uno de sus objetivos principales es curar el cáncer o reducir el tamaño del tumor. En muchos casos, especialmente en etapas tempranas, la radiación puede eliminar por completo las células malignas o disminuir lo suficiente el tumor como para que una cirugía sea más sencilla y segura. Por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer, la radioterapia incluso se usa como un tratamiento primario, es decir, como primera opción. Esto ocurre cuando es más efectiva o menos invasiva que una cirugía, permitiendo controlar la enfermedad sin comprometer la función del órgano. También puede usarse antes de una operación, en lo que se conoce como terapia neoadyuvante. Aquí su función es reducir el tumor para que el cirujano pueda retirarlo con mayor precisión. Y por el contrario, otras veces se utiliza después de una cirugía, como terapia adyuvante, para eliminar cualquier célula que haya quedado y reducir el riesgo de que el cáncer vuelva. La radioterapia también puede combinarse con quimioterapia. Algunos medicamentos actúan como radiosensibilizadores, haciendo que las células cancerosas sean más vulnerables a la radiación. Esto potencia el efecto del tratamiento y mejora los resultados. Sin embargo, no todo se centra en la curación. En casos avanzados, la radioterapia también cumple un rol paliativo. Aquí su objetivo es aliviar síntomas, reducir dolor, controlar sangrados o disminuir la presión que un tumor ejerce sobre un órgano.
Aunque no busque eliminar la enfermedad, sí mejora de manera importante la calidad de vida del paciente. Todo esto es posible gracias a una planificación altamente personalizada. Cada tratamiento se diseña según el tipo de tumor, su tamaño, su ubicación y el estado general de la persona. La radioterapia puede utilizarse sola o combinada con diferentes terapias, siempre buscando el mejor resultado posible. En resumen, la radioterapia tiene una finalidad clara: controlar el cáncer con precisión y seguridad. Sus objetivos pueden ir desde curar hasta aliviar síntomas, pero en todos los casos busca mejorar la vida de quienes reciban este tratamiento. Tipos de radioterapia. Ahora hablaremos sobre la teleterapia, o también denominada radioterapia externa. La teleterapia o radioterapia externa se define por su distancia. A diferencia de la radioterapia, que es una fuente interna, aquí se utiliza una fuente de radiación situada generalmente entre 80 a 100 centímetros del paciente. Esta distancia es clave porque permite que haces de alta energía, ya sean fotones u electrones, adquieran características físicas necesarias que puedan penetrar profundamente en el cuerpo. El objetivo clínico de este procedimiento nos enfrenta a la ventana terapéutica, que es la dedicada balanza entre administrar suficiente dosis para el tumor sin causar daños irreversibles en los tejidos sanos. Todo el desarrollo tecnológico que busca es ensanchar esta ventana. Entonces, ¿cómo logramos ensanchar la ventana terapéutica? La clave no es solo en la dosis total, sino en cómo se llega a entregar. La radiología demuestra que la muerte celular tiene una relación no lineal con el tamaño de dosis por sesión, lo que nos quiere decir que a una dosis masiva total sería muy contraproducente para el tejido sano. El descubrimiento clave que se le dio es a través de la respuesta diferencial, en la cual es una dosis pequeña por fracción, protege mucho más al tejido sano que a la tumoral. Por eso, a través de la clínica, fraccionamos, lo que quiere decir que dividimos la dosis total en muchas sesiones pequeñas diarias a lo largo de las semanas. Esto nos permite acumular una dosis letal en el tumor mientras mantenemos la toxicidad del tejido sano bajo control. Los modelos cuantitativos y la optimización. Toda la biología que debe traducirse a través de modelos cuantitativos para poder planificar el tratamiento. Aquí es donde formalizamos la ventana terapéutica mediante dos curvas sigmoides descritas históricamente por Holt Townsend, en la cual nos mencionan dos conceptos claves, que es el TSP, que es la probabilidad de erradicar las células tumorales, y el NTSP, que es la probabilidad del daño severo al tejido sano. La ventana es el espacio entre estas dos curvas, en donde se va a buscar un alto TSP y un bajo NTSP. Esta ventana llega a ser modificable. Por medio de las tecnologías modernas buscamos separar estas curvas para un tratamiento más seguro. En la práctica, la optimización llega a ser muy compleja, ya que no existe un solo tejido sano, sino que hay múltiples órganos en riesgo, como podemos llegar a ser la médula, el cerebro, el corazón o el pulmón, entre muchos otros sistemas. Cada uno va a tener su propia tolerancia y curva de NTSP. El arte de la teleterapia es integrar estos modelos para maximizar el control tumoral, minimizando las secuelas individuales que llega a tener el individuo. El objetivo propio de la radiobiología y a través de las tecnologías modernas es precisamente elegir los parámetros que maximicen la separación entre estas curvas, ensanchando de esta manera la ventana terapéutica. Ahondaremos en lo que son los equipos de la generación de rayos X que ocurren dentro de la teleterapia. Primero tendremos la unidad de cobalto 60, que van a representar una base histórica de la radioterapia moderna. Estas se van a definir como un sistema isocéntrico diseñado para irradiar tumores desde múltiples ángulos, manteniendo una distancia constante. La fuente de radiación que se va a utilizar es un isótopo inestable, que es el cobalto 60, que va a decaer a través de níquel 60. Lo importante es que va a emitir radiación de rayos gamma, con una energía promedio de 1.25 megaelectronvolt, lo cual caracteriza al sistema como monoenergético. Un problema operativo que ocurría era que su vida media era alrededor de 5 años y medio, lo que implicaba una pérdida de la potencia diaria, lo que obligaba a aumentar los tiempos de tratamiento mensualmente. Los componentes, los cuales constaban las unidades de cobalto 60, podíamos ver que son los colimadores que nos ayudaban a definir el campo, los gantry y las mesas que permitían el movimiento rotacional y el posicionamiento del paciente, las consolas de control, el cabezal blindado, que se componían de plomo o uranio, que ayudaban a contener la fuente y protegernos de la irradiación. A su vez contaba con un mecanismo de obturación. Esto es debido a que la fuente constantemente emitía radiación, lo cual la seguridad dependía a través de un mecanismo físico que ayudaba a movilizar la fuente a través de posiciones, ya sean on para el momento del tratamiento o off al momento de resguardar la fuente con el fin de proteger al personal como al paciente.
Una de las grandes limitantes de lo que componía el equipo de unidades de cobalto era su penumbra geométrica. Esto es debido a que la fuente era un cilindro físico y no un punto. Esto generaba bordes borrosos en el haz, lo que impedía el tratamiento de alta precisión cerca de órganos críticos. El segundo punto era la seguridad, ya que el riesgo de irradiación continua si llegaba a fallar el mecanismo de obturación, que básicamente nos ayudaban al retorno de la fuente. Otro equipo importante y moderno actualmente era el acelerador lineal, o denominado LINAC, que era como respuesta a las limitaciones que ocurrían en el equipo anterior. Aquí ya no se dependía a través de una fuente radiactiva, sino de una electricidad por acelerar electrones a velocidades cercanas a la de la luz. Su gran ventaja era que era polienergético, lo cual nos daban rangos de energía bastante variados, de entre 4 a 25 megaelectronvolt. El propósito de esta maquinaria era acelerar partículas cargadas a velocidades cercanas a la luz mediante ondas electromagnéticas de alta frecuencia, para luego ser usadas directamente o a su vez transformarla a través de fotones. Los componentes del acelerador lineal se podían componer de tres grandes partes, en los cuales podemos ver el stand, que era la parte fija anclada al suelo que contenía toda la parte electrónica, el gantry, que era la parte móvil del aparato que ayudaba a rotar alrededor del paciente, y 3, que era la mesa del tratamiento, donde se posiciona al paciente. Ahora, adentrándonos de lo que es la ingeniería del equipo, ¿cómo se lograba crear una radiación de alta energía? Bueno, todo esto seguía una secuencia lógica interna que podemos ver a través de una cadena de aceleración. En primero, todo comienza a través de los cañones de electrones, que son un componente que van a actuar como el cátodo de todo el sistema, en lo cual van a ayudar a inyectar los electrones iniciales a través del tubo, dándoles el punto de partida. Pero estos electrones necesitaban una aceleración, o sea, un empuje. Aquí es donde van a entrar los generadores de radiofrecuencia, que van a ser el klystron o un magnetron, en donde van a ser el motor del equipo. Esto quiere decir de que van a ser los encargados de generar microondas de altísima potencia. Estas microondas van a viajar a través de una guía de ondas, que era un tubo de cobre al vacío, en donde aquí ocurría principalmente que los electrones eran acelerados por las radiofrecuencias, lo cual les hacía ganar una energía cinética muy alta, lo cual se considera que era muy cercana a la luz. Finalmente, dado que la guía suele estar en su posición horizontal, necesitamos un imán de inflexión que nos ayudaba a curvar el haz a través de cierta articulación con el fin de que esté hacia abajo. La primera función claramente era dirigir el haz hacia la salida, ya sea a través directamente del paciente o a través de un blanco a través de fotones. El segundo punto importante era que era un filtro de calidad, ya que permitían que pasara únicamente de electrones que tienen energía exacta requerida para el tratamiento adecuado. Un punto importante era el cabezal del tratamiento, ya que aquí es donde ocurría la verdadera variabilidad clínica. El cabezal era una estación final que contiene los elementos que nos ayudaban a moldear, a monitorear y a convertir el haz antes de tocar al paciente. Acá sus componentes de control y forma eran la cámara de ionización, que nos ayudaban a medir la dosis que estaba saliendo en tiempo real, y los colimadores, que nos ayudaban básicamente a definir el campo y dar la forma exacta al tumor, protegiendo a su vez los órganos sanos. Y otro componente importante era el sistema de carrusel giratorio, que era que el equipo cambiaba su configuración física interna para ofrecer dos tipos de tratamiento radicalmente distintos. El primer modo era los fotones, en donde el haz de electrones iba a chocar a través de un blanco, usualmente de tungsteno, en donde se iban a convertir en rayos X, que luego pasaban a través de un filtro aplanador que ayudaba a homogeneizar el haz. El uso clínico que se le daba a este modo era a través de tumores profundos o situados dentro de cavidades, en donde podemos ver los cánceres de próstata, los de pulmón, los rectales, los cerebrales, entre muchos otros, en donde principalmente se buscaba una máxima penetración. Por su otra parte, también tenemos el modo de electrones, en donde el equipo a través del carrusel retiraba el blanco y el filtro, lo que nos ayudaba principalmente a usar las partículas puramente. Debido a que el haz original era demasiado fino, se interponía una lámina dispersora que nos ayudaba a ensanchar este haz. Finalmente, se colocaba un cono aplicador externo cerca de la piel del paciente para ayudar a confinar la radiación. El uso que se le daba a este tipo de modo era para patologías superficiales, donde se quería tratar la piel, pero proteger los órganos que están justo debajo, en donde podemos ver los cánceres de piel, las cicatrices queloides, los ganglios superficiales, entre muchos otros, en donde se buscaba principalmente una poca penetración.
Como en la teleterapia no solamente dependemos de una sola máquina, esto se debe a que es una cadena de procedimientos donde cada eslabón va a requerir un equipo específico para garantizar su precisión. En primera instancia vamos a tener los sistemas de simulación, donde el primer paso es adquirir la anatomía del paciente. El equipo fundamental para este trabajo van a ser los tomógrafos computarizados, cuya función va a ser obtener una copia tridimensional del paciente en la posición exacta del tratamiento. Dentro de los sistemas de planificación vamos a tener probablemente aquellos sistemas de planificación para el tratamiento. Usualmente van a ser a través de los software de cálculo que nos van a ayudar a interactuar la radiación con el cuerpo y la dosimetría. Esto nos va a ayudar a dar la geometría de los haces y a calcular una distribución de la dosis correcta hacia el paciente. Y por último vamos a tener las unidades de tratamiento, que van a ser aquellas máquinas encargadas de poder generar y entregar la energía de radiación, donde previamente se había hablado de los aceleradores lineales, pero también vamos a tener otros equipos especializados, como lo vienen siendo los sistemas en anillo para tratamientos rápidos, los sistemas robóticos y las Gamma Knife. Procedimiento. A la hora del procedimiento y de cómo se llega a proceder ante la teleterapia, se van a seguir las siguientes etapas planificadas para dirigir la radiación al tumor. Profundizando en el procedimiento, se siguen etapas específicas para dirigir la radiación al tumor, con precisión y con el objetivo de proteger los órganos y tejidos. En esta instancia tendremos el mapeo del tumor, donde se va a localizar mediante tomografías o a través de resonancias magnéticas, obteniendo la forma, el tamaño, la posición para definir con exactitud qué dosis se van a administrar y en qué área se va a tratar. En segunda instancia estarán las simulaciones, en donde se realizará una sesión sin radiación para planificar el tratamiento, obteniendo imágenes detalladas, marcando pequeños puntos en la piel como guías y, si es necesario, fabricando un inmovilizador personalizado para el paciente. En la preparación del paciente, este va a recibir indicaciones previas según la zona a tratar. En general, se va a hacer la verificación de su identidad, se le va a explicar el procedimiento y una vez con todo hecho, se le va a hacer que firme un consentimiento informado. Luego tendremos el posicionamiento, en donde durante la simulación práctica el paciente se ubicará en una posición fija sobre la mesa de tratamiento y por medio de los haz de láseres se ayudará a alinear el cuerpo. Es muy importante que no exista movimiento en el paciente, debido a que la postura se repetirá en todas las sesiones de la teleterapia. Luego tendremos la planificación del tratamiento, donde, una vez con toda la información obtenida, los oncólogos, radioterapeutas y el equipo médico van a elaborar un plan de tratamiento que va a definir la dosis total, el número de sesiones, la dirección de los haces. Se va a simular el tratamiento a través de un software especializado y finalmente se va a programar el inicio. Por último, tendremos las sesiones de tratamiento, donde, ya con todo listo y realizado, se va a empezar a aplicar los haces de radiación. Cada sesión llega a durar menos de una hora, con solo minutos de radiación. El paciente se va a colocar igual que en la simulación y no va a sentir dolor durante el tratamiento. El equipo siempre va a supervisar desde una sala contigua. Es importante el seguimiento. Tras cada sesión, el paciente continúa su rutina y el equipo médico va a controlar periódicamente la evolución de este y ajustar el tratamiento si lo encontramos necesario. Modalidad de radioterapia en la cual la fuente radioactiva se coloca dentro o en la proximidad inmediata del volumen tumoral. Además, esta utiliza una fuente de radiación que usualmente está sellada en un pequeño contenedor llamado implante. Asimismo, independientemente del tipo de implante que se utilice, este se coloca en su cuerpo, muy cerca o dentro del tumor. De esta manera, la radiación afecta el menor número de células normales que sea posible. Por otra parte, la radioterapia interna, también llamada braquioterapia, permite una mayor dosis de radiación en un área más pequeña que lo que puede ser posible con el tratamiento de radiación externa. Tipos de braquioterapia. Para continuar, la braquioterapia se clasifica según 3 criterios principales, los cuales son la tasa de dosis, la duración del implante y la ubicación de la fuente. Como primer criterio tenemos según la tasa de dosis. La tasa de dosis define cuántas radiaciones se entrega por hora, por lo tanto encontramos 2 categorías. La primera categoría sería el LDR, que sería el Low Dose Rate, que en español sería baja tasa de dosis, y como segunda categoría el HDR, el Higher Dose Rate, que es alta tasa de dosis. Es importante recordar estos conceptos ya que hablaremos de ello más adelante. Ahora sigamos con lo anterior. Como segundo criterio tenemos según la duración del implante. En este caso existen 2 modalidades principales,
La primera modalidad es la temporal, donde la fuente se introduce por un tiempo calculado y luego se retira. En esta modalidad, el paciente no queda radioactivo. Un ejemplo de esto puede ser la brachioterapia ginecológica High Dose Rate. Como segunda modalidad tenemos la permanente, donde se insertan pequeñas cápsulas radioactivas que permanecen en el cuerpo, perdiendo su reactividad con el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la brachioterapia de próstata Low Dose Rate. Como tercer y último criterio tenemos según la ubicación de la fuente, en donde se encuentran 4 tipos: la intracavitaria, donde se colocan aplicadores dentro de cavidades naturales del cuerpo, como puede ser el útero, la vagina, el esófago o los bronquios; la intersticial, donde se insertan agujas o catéteres a través del tejido tumoral, como puede ser la próstata, la mama, la lengua o los sarcomas. También tenemos la intraluminar, que ocurre dentro de conductos tubulares, como puede ser la vía biliar y los vasos sanguíneos. Y por último tenemos la superficial, donde se colocan moldes personalizados sobre la piel para tumores cutáneos. Equipos de brachioterapia y qué hacen. Como primer equipo tenemos el Afterloader Remote, que en español sería cargador automático de fuentes. Este es el equipo central de la brachioterapia moderna, ya que ésta almacena la fuente radioactiva en un contenedor blindado y la introduce de manera automática en los aplicadores ya colocados en el paciente. Controla con precisión la posición, el tiempo de permanencia y el desplazamiento de la fuente. Elimina la manipulación manual de la radiación y permite administrar la dosis de forma exacta. Además, sirven como canales por donde ingresa la fuente desde el afterloader. De esta manera aseguran un posicionamiento fijo, estable y reproducible. Sus tipos principales son las intracavitarias, para cuello uterino y útero; las vaginales, para canal vaginal; las intersticiales, para próstata, mama y tejidos blandos; las endobronquiales o endoluminales, para lesiones en vías respiratorias o esófago; y las superficiales, para lesiones en piel. Cada aplicador está diseñado para un órgano o región particular y permite colocar la fuente exactamente donde se necesita. Como tercer equipo tenemos las fuentes radioactivas de brachioterapia. Son materiales radioactivos miniaturizados y específicamente diseñados para uso intracavitario o intersticial. Estos emiten radiación de alta precisión para destruir células tumorales directamente desde el interior del cuerpo o en contacto con el tumor. Las más utilizadas son el irio 192, predominante en brachioterapia de alta tasa de dosis; el cesio 137, que es usado en algunos sistemas de baja tasa; el yodo 125, semillas permanentes en cáncer de próstata; el paladio 103, que es alternativa para implantes permanentes. Estas fuentes están diseñadas en forma de semilla o cables y poseen características de energía, penetración y de vida media adecuadas para cada modalidad. Como cuarto equipo tenemos las guías, las agujas y los catéteres intersticiales. Se utilizan en brachioterapia intersticial para implantar las trayectorias por donde pasará la fuente radioactiva. Estos permiten penetrar directamente el tejido tumoral y crear canales de posiciones específicas. Sirve para sostener la fuente de geometrías complejas y tridimensionales, especialmente en próstata, mama, lengua y sarcomas. Estos incluyen agujas metálicas rígidas, catéteres plásticos flexibles y guías de inserción. Como quinto equipo tenemos los moldes y dispositivos personalizados para brachioterapia superficial. Estos son placas o moldes hechos a medida para tratar tumores en piel o zonas irregulares. Estos sostienen los catéteres de brachioterapia exactamente sobre la lesión, manteniendo distancia y ángulos adecuados. Se adaptan a contornos como oreja, nariz, cuero cabelludo o cara. Como sexto equipo tenemos el sistema de control del afterloader, o también conocido como módulo de operación. Esto es la consola que controla el movimiento de la fuente. Este permite seleccionar el canal del aplicador, ajustar los tiempos de permanencia, iniciar y detener el tratamiento y verificar que la fuente regrese a su contenedor al finalizar. Es exclusivo del funcionamiento del afterloader y por tanto de la brachioterapia moderna. Ahora volvamos a hablar sobre los tipos de brachioterapia según su tasa de dosis. Primero tenemos a la brachioterapia de alta dosis, el HDR, que es una modalidad que entrega dosis altas, mayores a 12 Gray por hora. En tiempos muy breves, las fuentes radiactivas no se dejan en el cuerpo, entran, irradian y se retiran. La tecnología que se utiliza en el procedimiento son el afterloader remoto, que introduce automáticamente la fuente de los aplicadores durante la sesión y la retira al finalizar; los aplicadores, que conducen la fuente a la zona tumoral durante el tratamiento; y la imagenología como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la ecografía, que permiten planificar y verificar la posición de los aplicadores y la distribución de la dosis. Los procedimientos son: primero, la fase de implantación. En esta fase se colocan los aplicadores o catéteres dentro o junto al tumor utilizando anestesia adecuada y guiándose por imagen. El objetivo es lograr una posición estable y correctamente alineada para permitir el paso de la fuente radiactiva. Una vez ubicados, los aplicadores se fijan para evitar desplazamientos.
Como segunda fase tenemos la adquisición de imágenes, donde con los aplicadores ya implantados se obtienen imágenes, generalmente tomografías computarizadas o resonancias magnéticas, para visualizar la relación entre el implante, el tumor y los órganos de riesgo. Estas imágenes se envían al sistema de planificación y permiten contornear el volumen objetivo y las estructuras críticas. Como tercera fase tenemos la planificación dosimétrica, que es donde en el sistema de planificación se definen las posiciones y los tiempos de permanencia de la fuente radiactiva. Se genera una distribución de dosis que cubra adecuadamente el tumor y respete los límites de tolerancia de los órganos de riesgo. El plan debe ser verificado y aprobado por el físico médico y el radiooncólogo. Como cuarta fase tenemos el tratamiento, donde el paciente se conecta al afterloader HDR que introduce la fuente radiactiva de alta actividad y la mueve por los canales de aplicador según el plan aprobado. La irradiación dura minutos y al finalizar la fuente retorna al equipo sin dejar radioactividad en el paciente. Como última fase tenemos el retiro del aplicador. Tras completar el tratamiento se retiran los aplicadores, se revisa el sitio de inserción para descartar complicaciones y se entregan indicaciones post procedimiento. En la mayoría de los casos el paciente puede irse a su domicilio el mismo día. Como ventajas principales tenemos el tratamiento rápido y preciso, seguridad radiológicas, fuentes guardadas en blindaje, alta conformación de dosis, protege tejido sano y excelente control tumoral en ginecología, próstata y mama. Y por último tenemos a la braquioterapia de baja dosis, LDR. En este método de tratamiento el implante emite dosis de radiación más bajas por un periodo de tiempo más prolongado. Como fuente estándar se tiene el uso del iridio-192 por su alta actividad específica, lo que permite tratamientos rápidos. Las tecnologías que se utilizan en este procedimiento son las semillas radioactivas, permanecen en el tejido emitiendo radiación continua durante semanas, las agujas o aplicadores de inserción que permiten implantar las semillas en posiciones específicas dentro del tumor, la imagenología como los rayos X o la ecografía que guía la inserción y verifica la correcta ubicación del implante. En el procedimiento como primera fase tenemos la implantación, la cual corresponde al momento en que se colocan los dispositivos que permitirán alojar las fuentes radiactivas. Se selecciona el tipo de anestesia más adecuada y el oncólogo inserta los aplicadores guiado por ecografía o rayos X. Estos aplicadores, que pueden ser agujas, catéteres o cilindros, actúan como contenedores vacíos por donde se introducirán las semillas radiactivas. El objetivo es posicionarlos dentro o alrededor del tumor con precisión milimétrica. Una vez colocados, se fijan firmemente para evitar cualquier desplazamiento durante las fases posteriores. Como segunda fase tenemos la simulación y la planificación, en donde con los aplicadores ya implantados se realizan estudios de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética que permiten visualizar su ubicación real. Estas imágenes se envían al sistema de planificación de tratamiento, donde el fisio médico reconstruye digitalmente la geometría del implante en relación con el tumor y los órganos de riesgo. En esta fase se calculan los tiempos de permanencia y la distribución de dosis necesaria para cubrir adecuadamente el volumen tumoral mientras se protege el tejido sano. Esta planificación define cómo se generará la nube de radiación una vez implantadas las semillas. Como tercera fase tenemos el tratamiento. En la braquioterapia de baja tasa, el tratamiento se realiza mediante la inserción de semillas radioactivas permanentes que se depositan manualmente a través de las agujas o aplicadores. Las semillas quedan alojadas en el sitio tumoral y emiten radiación de baja intensidad de manera continua durante semanas o meses, según la vida media del radionúclido utilizado. A diferencia de la HDR, en la LDR no se utiliza un proyector robótico, ya que la radiación se produce de forma natural por el decaimiento del material implantado. Como cuarta fase tenemos el retiro y la verificación. En la braquioterapia LDR, tras depositar las semillas radioactivas, solo se retiran las agujas o aplicadores, mientras que las semillas permanecen implantadas. Luego se realiza una radiografía o una tomografía computarizada para confirmar su posición final. El paciente recibe indicaciones básicas de radioprotección para los primeros días, principalmente respecto al contacto cercano con embarazadas y niños. Como quinta y última fase tenemos el seguimiento clínico. El procedimiento finaliza con controles médicos periódicos donde se evalúa la respuesta del tumor y se supervisan posibles efectos secundarios. Se realiza también una dosimetría post-implante para confirmar que la distribución real de dosis coincide con la planificación inicial y que el tratamiento alcanzó los objetivos previos. Para finalizar, la braquioterapia permite administrar radiación de forma muy precisa directamente en el tumor, logrando altos niveles de control local con mínimo daño a los tejidos sanos. Ahora vamos a hablar sobre la radioterapia oral o sistémica. La radioterapia sistémica, también llamada radioterapia oral cuando se administra por esa vía,
Es un tipo de tratamiento que utiliza medicamentos radiactivos, es decir, radiofármacos o radionúclidos, para tratar el cáncer en todo el cuerpo. A diferencia de la radioterapia local, que aplica radiación directamente en una zona específica, la radioterapia sistémica funciona al distribuirse por la sangre y acumularse en las células cancerosas, emitiendo radiación directamente sobre ellas. Estos medicamentos radiactivos pueden administrarse por vía oral o intravenosa y son líquidos compuestos por sustancias radiactivas que viajan por todo el organismo, buscando y atacando las células tumorales. Esta modalidad es útil para ciertos tipos de cáncer como cáncer de tiroides, hueso y próstata, así como para tratar metástasis óseas y otros tumores diseminados. Fármacos líquidos utilizados. Los radiofármacos líquidos comúnmente utilizados en la radioterapia sistémica incluyen las siguientes sustancias radiactivas que se administran por vía oral o intravenosa para tratar distintos tipos de cáncer. Primero tenemos el yodo radiactivo, utilizado especialmente en cáncer de tiroides para destruir células tiroides cancerosas o residuales tras cirugía. Tenemos el estroncio 89 y samario 153, indicados para aliviar el dolor y tratar metástasis óseas en cáncer de próstata, mama u otros tumores que se diseminan al hueso. Luego tenemos el radio 223 o dicloruro de radio, utilizado para tratar metástasis óseas en cáncer de próstata, emitiendo radiación alfa para dañar selectivamente las células tumorales. También tenemos la terapia con radioisótopos de receptores peptídicos, que combina radionúclidos con péptidos que se unen específicamente a ciertos tumores neuroendocrinos para administrar dosis dirigidas de radiación. Y por último tenemos la radioinmunoterapia, que da uso de anticuerpos monoclonales ligados a isótopos radiactivos dirigidos a antígenos específicos expresados por células cancerosas en linfomas y otros tumores hematológicos. Los radiofármacos están formulados como líquidos y distribuidos por el torrente sanguíneo para acumularse en sitios tumorales, emitiendo irradiación que destruye las células cancerosas mientras minimizan el daño en tejidos sanos. La elección del radiofármaco depende del tipo de cáncer, su localización y extensión. Vamos a hablar sobre los procedimientos que conlleva esta radioterapia. Primero se realiza una evaluación previa del paciente, que antes de administrar el radiofármaco se realiza una evaluación clínica completa que incluye la revisión del estado del paciente, antecedentes médicos relevantes y exámenes obligatorios como hemograma, pruebas renales y hepáticas. En mujeres en edad fértil se debe descartar embarazo mediante un test y una vez reunida toda la información se explica el tratamiento y se solicita la firma del consentimiento informado. Luego se hace una preparación específica según el radiofármaco. Dependiendo de este que se va a utilizar, el paciente debe requerir ciertas preparaciones previas, como seguir una dieta particular, suspender fármacos que interfieran con la captación o cumplir un periodo de ayuno. En esta etapa también se confirma la dosis exacta del radiofármaco. Se hace la administración del radiofármaco. El radiofármaco se administra en una sala acondicionada para un manejo de material radioactivo. Si corresponde a una forma oral, el paciente ingiere una cápsula preparada para evitar la exposición al personal. Esta cápsula se entrega mediante dispositivos especiales y el paciente la traga con agua de forma directa. Si el tratamiento es intravenoso, el radiofármaco se inyecta por vía venosa lenta bajo supervisión del equipo especializado de continuar con el proceso. Luego se hace un aislamiento o se aplican indicaciones de radioprotección. Según la dosis administrada, el paciente debe requerir aislamiento temporal dentro del hospital o recibir instrucciones estrictas para cumplir en su domicilio. Estas indicaciones buscan minimizar la exposición de otras personas, por lo que el paciente debe mantener distancia física, limitar el contacto cercano y seguir normas específicas relacionadas con la higiene y la convivencia. Luego se hace el proceso de la eliminación del radiofármaco del organismo. Una vez fuera de la sala de administración, se indica al paciente beber abundante agua para facilitar la eliminación natural del radiofármaco. También se entregan instrucciones claras sobre el uso del baño, la limpieza posterior y el manejo seguro de fluidos corporales durante los días siguientes, ya que parte de la actividad radiactiva se excreta por vía urinaria y otras secreciones. Y por último, se da el alta y seguimiento médico posterior. Al finalizar el periodo de aislamiento o tras cumplir las recomendaciones iniciales, el paciente recibe el alta con instrucciones complementarias y una fecha para control médico. En estos días o semanas posteriores se realizan exámenes, imágenes o evaluaciones clínicas para determinar la respuesta al tratamiento y planificar futuras sesiones si fueran necesarias. Para finalizar, la radioterapia sistémica u oral es un tratamiento dirigido que distribuye radiación por todo el cuerpo para atacar células cancerosas específicas. Su uso controlado y seguro la convierte en una opción clave para cánceres diseminados y ciertas patologías.
Efectos sobre el cuerpo. La radioterapia puede causar efectos sobre el cuerpo que varían según la zona tratada, la dosis administrada y la susceptibilidad individual de cada paciente. Generalmente, estos efectos se dividen en efectos secundarios agudos, que ocurren durante y poco después del tratamiento, y efectos tardíos que pueden aparecer meses o años después. Uno de los efectos más frecuentes en todas las áreas tratadas es la fatiga o cansancio general, que suele ser temporal y se relaciona con la energía que el cuerpo necesita para reparar el daño celular provocado por la radiación. En la piel de la zona irradiada suelen aparecer reacciones similares a quemaduras solares, con enrojecimiento, sequedad, picazón, descamación y en algunos casos hasta úlceras o mayor sensibilidad. Estas alteraciones cutáneas suelen comenzar después de una semana de tratamiento y pueden durar varias semanas tras finalizar la radioterapia. Cuando la radioterapia se aplica en áreas específicas, se pueden presentar efectos secundarios particulares. Por ejemplo, en el cerebro pueden aparecer dolores de cabeza, pérdida de cabello, náuseas, vómito, dificultades de memoria y concentración e inflamación cerebral. En la cabeza y cuello puede surgir inflamación y úlceras en la boca y garganta, sequedad bucal debido a menor producción de saliva, problemas para ingerir, cambios en el sentido del gusto y caries dentales. En el pecho, la radioterapia puede causar dolor de garganta, tos, falta de aire y en algunos casos más graves, inflamación pulmonar o problemas cardíacos por daño en el músculo o las válvulas del corazón. En la zona abdominal y pélvica pueden presentarse náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento, inflamación de la vejiga con sensación frecuente o dolor al orinar y en mujeres alteraciones menstruales. Si bien la mayoría de los efectos secundarios son temporales y manejables con cuidados médicos, algunos pacientes pueden experimentar efectos tardíos como fibrosis, problemas de cicatrización o incluso cambios en la función de órganos irradiados. Es importante que el equipo médico informe sobre los posibles efectos según el tipo de cáncer, la zona a tratar y el plan terapéutico. La radioterapia moderna utiliza tecnologías avanzadas para disminuir al máximo estos riesgos y proteger tejidos sanos, mejorando la tolerancia y la calidad de vida de los pacientes durante y después del tratamiento. Protección radiológica. La radioterapia es una herramienta fundamental en el tratamiento del cáncer, ya que permite destruir las células malignas mediante el uso controlado de la radiación ionizante. Pero, aunque es un procedimiento muy seguro y eficaz, requiere seguir rigurosas medidas de protección radiológica para resguardar tanto al paciente como al personal que trabaja en estas áreas. En el segmento hablaremos sobre cómo se garantiza la seguridad en la radioterapia, los tipos de protección utilizados y los principios que guían todo el proceso. Principios básicos de la protección radiológica. La protección radiológica se apoya en tres principios esenciales. Primero, justificación. Cada exposición debe tener un beneficio médico. En radioterapia, el objetivo es eliminar el tumor sin comprometer los tejidos sanos. 2. Optimización o principio ALARA, que significa tan baja como sea razonablemente posible. Implica ajustar la dosis de radiación para que sea suficiente para tratar el cáncer, pero minimizando la exposición innecesaria. 3. Limitación de dosis. Se establecen límites máximos de radiación que pueden recibir tanto los profesionales como el público, garantizando la seguridad a largo plazo. Blindajes y sistemas de seguridad. Las salas de radioterapia están diseñadas con blindajes estructurales hechos de materiales densos como el plomo, el acero o el concreto, que impiden que la radiación se propague fuera del recinto. El equipo de tratamiento también tiene su propio blindaje, que apoya el personal durante el posicionamiento del paciente y limita la radiación de fuga durante la irradiación. Para reforzar la seguridad existen sistemas automáticos y redundantes, alarmas luminosas y sonoras, detectores de radiación, cámaras de vigilancia y enclavamientos que interrumpen la radiación si la puerta se abre. Todo esto forma parte del concepto de defensa de profundidad, que considera y consiste en tener múltiples capas de protección para prevenir accidentes o exposiciones innecesarias. Protección del personal sanitario. El personal que trabaja con radiación está altamente capacitado y utiliza equipos de protección personal, más conocidos como EPP, diseñados para reducir la exposición. Entre los elementos más importantes tenemos los delantales plomados, que reducen significativamente la radiación dispersa. También tenemos los protectores tiroideos, que protegen la glándula tiroides, una de las más sensibles a la radiación. Además tenemos los guantes plomados y gafas plomadas, que protegen manos y ojos durante la manipulación de equipos o materiales radiactivos. Además tenemos los dosímetros personales, que registran en tiempo real la cantidad de radiación acumulada. Estos datos son revisados mensualmente por los departamentos de protección radiológica.
Por último tenemos los calzados cerrados y ropa especial, que evita la contaminación en procedimientos con radiofármacos. Además, se aplican 3 reglas básicas: distancia, tiempo y blindaje. Cuanto mayor sea la distancia respecto a la fuente, menor es la exposición. Cuanto menos tiempo se esté cerca de la fuente, menor será la dosis recibida. Y los blindajes actúan como barreras físicas para bloquear o reducir la radiación. Protocolos operativos y control de la posición. Durante los tratamientos solamente el paciente puede permanecer dentro de la sala. El personal controla todo desde una área protegida y no ingresa a la sala hasta que el equipo haya completado la irradiación. Cada trabajador lleva un dosímetro personal y además existen detectores fijos de radiación en las salas que activan alarmas si los niveles superan lo permitido. Las áreas también están claramente señalizadas con el símbolo internacional de la radiación y con luces de advertencia que indican cuando hay una irradiación en curso. Antes de cada sesión se revisa el equipo, se verifica la calibración de la dosis y se comprueba el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad. Protección del paciente y los familiares. Para los pacientes, el equipo médico planifica cuidadosamente el tratamiento con ayuda de un software especializado que calcula la dosis exacta y ajusta el haz de radiación para que actúe solamente sobre el tumor, protegiendo los tejidos sanos. En los casos de braquiterapia o radioterapia sistémica, donde el paciente puede emitir una pequeña cantidad de radiación, se establecen medidas adicionales: limitar las visitas, mantener cierta distancia y evitar el contacto con mujeres embarazadas o niños. También se dan recomendaciones prácticas como lavar la ropa por separado, usar utensilios propios y mantener una buena hidratación para eliminar lo más rápido posible los restos de radiación del organismo. Capacitación y normativa. La seguridad en radioterapia depende en gran parte de la formación continua del personal. Los tecnólogos médicos, físicos y médicos reciben cursos de actualización y entrenamientos en simulacros y protocolos de emergencia radiológica. Las normas que regulan la protección radiológica provienen de organismos internacionales como la IAEA, Agencia Internacional de la Energía Atómica, y la ICRP, Comisión Internacional de la Protección Radiológica. Y en cada país existen leyes específicas que establecen límites de dosis, certificación de personal y mantenimiento obligatorio de los equipos. La protección radiológica no solamente es una norma técnica, también es una forma de cuidar las vidas. La radioterapia es una de las herramientas más importantes en la lucha contra el cáncer. Gracias a la combinación de tecnología avanzada, planificación precisa y un equipo profesional altamente especializado, hoy es posible tratar tumores con mayor eficacia y seguridad que nunca. Cada técnica, sea externa, interna o sistémica, se adapta a las necesidades del paciente, buscando siempre controlar la enfermedad y proteger al máximo los tejidos sanos. Su evolución y rigurosos protocolos de seguridad la convierten en un pilar fundamental de la medicina moderna.